siguiente programa es para todos. Saludo cordial para todos los andinos, a todos los televidentes y amantes de Cita con el Deporte. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva cita con un personaje del municipio y como siempre en acompañamiento de Jessica. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Julián, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Y como lo decía Julián, nos encontramos con un personaje que representa el deporte acá en el municipio, con Leonardo Celis Sierra, el entrenador de Sin Fronteras. Bienvenido, Leonardo. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A nosotros nos alegra mucho que esté compartiendo con nosotros este espacio deportivo. Para empezar, mucha gente lo conoce a usted como el entrenador de Sin Fronteras, ¿cierto? Pero empecemos un poco contándole a la comunidad cómo inicia Leonardo en el mundo del deporte. Bueno, yo comencé en el deporte practicándolo. Estuve varios años entrenando patinaje, luego estuve en atletismo, volví al patinaje y la incursión más que todo como entrenador de patinaje se dio a la carrera que elegí para estudiar, tecnología en deporte de alto rendimiento. ¿Y por qué el patinaje? Porque en el momento que iba estudiando estaba practicando el patinaje, entonces me fui metiendo como entrenador y fui saliendo del patinaje como deportista e ingresando más como entrenador de patinaje. Inicié en la ciudad de Bucaramanga y desde el 2010, sí, comienzos del 2010, tuve la oportunidad de llegar a Medellín y desde ese entonces estoy acá. Tuve de pronto, Leonardo, la oportunidad de competir, de pronto en diferentes torneos departamentales o ligas nacionales, o de pronto ¿qué triunfo rescata usted así de esas categorías? Bueno, sí, en cuanto al patinaje estuve en campeonatos departamentales, en campeonatos nacionales. Lo más importante en ese momento eran los campeonatos nacionales y en atletismo también tuve la oportunidad de ser selección Santander de atletismo, estar en torneos intercolegiados, en torneos escolares, en torneos municipales y sobre todo lo más importante en ese entonces era ser selección de intercolegiados. Y llegar hasta allá era como ya un gran triunfo. Sí, claro, para llegar en ese momento era el intercolegiados como el triunfo más grande como para un deportista. Pues te estoy hablando en cuanto a Santander, sí, que los intercolegiados y la final de los intercolegiados era como el boom en su momento ser parte de esa selección. Ya me imagino que obviamente muchos triunfos, muchas derrotas. En el patinaje tiene muchas categorías y uno en una competencia de patinaje y son muchas medallas, siempre se tienen por ahí como los triunfos también en sí, cuanto claro, a medallería. Sí, son muchos triunfos, muchas competencias en las que uno aspira como a grandes logros y muchas veces las cosas se dan, otras veces no, entonces sobre todo porque uno siempre se prepara como para la victoria. Entonces, llegar a ese punto, sí, digamos, al torneo y que las cosas no se den como uno espera, es muy duro, pero igual todo hace parte del proceso y de la preparación. Ahí como patinador, como deportista, también pasa lo mismo cuando es entrenador, también los triunfos de los muchachos son una alegría inmensa y las derrotas también obviamente se sienten súper duro. Claro, eso es mucho más grande, es porque no solo es... cuando uno es deportista, la derrota es de uno y uno solo la siente. En cambio, cuando uno es entrenador, una derrota o un triunfo es como el doble, porque no es solo de uno, sino es también la satisfacción del deportista, la alegría del papá, la satisfacción del trabajo que se cumplió y que se hizo lo que se debía hacer, y también en las derrotas, porque como te digo, así como uno deportista siente que se prepara, uno como entrenador siente que prepara a sus deportistas para ir a ganar, uno nunca se prepara para ir a perder, ¿sí? Son todos sentimientos encontrados ahí de diferentes personas. Claro, cuando el deportista pierde, usted ve ahí mismo el aburrimiento. Sí. Y entonces ustedes con el aburrimiento suyo, más el aburrimiento del deportista, más el aburrimiento del papá, entonces es como carga triple encima de aburrimiento, pero igual
son muchas carreras, entonces es el aburrimiento del momento y bueno, continuemos, que sigue la siguiente carrera. Eso es así. Como decía Julián, como sentimientos encontrados pues en esas situaciones. Sí. Digamos que entonces Leonardo tuvo pues varios logros como deportistas, ahora es formador de deportistas, pero mencionabas ahorita que empezaste en Bucaramanga, luego Medellín y luego llegaste acá. ¿Cómo hizo Leonardo para llegar acá al municipio de Andes? Bueno, fue Medellín, Don Matías y Andes. Gracias a Dios en Medellín, en la carrera como entrenador, me ha ido muy bien, he tenido buenos resultados. Tuve como un receso de 6 meses en Don Matías donde no era lo mismo como entrenador de campeonatos, de carreras, de competencias, sino era más como un profesor que enseña solo a patinar, no habían torneos, entonces fue como un receso en cuanto a la competencia. Ya el Club Sin Fronteras de aquí de Andes pues me contactó, me hizo la propuesta, ya sentía las ganas de volver como a las competencias, de volver a sentir esa adrenalina de entrenador, de prepararnos para las carreras. Entonces ellos me hicieron la oferta en el 2018, a finales del 2018 y pues me llamó la atención y en 2019 lo comencé acá en Andes. ¿Y cómo ha sido el recorrido de ese año acá en el municipio con el grupo que entrena? Bueno, el recorrido ha sido muy bueno, para mí ha sido muy satisfactorio porque el 2019 fue un año muy bueno para mí, tanto con los deportistas como a nivel profesional, porque estuve como patín de oro como mejor formador del año por la Liga de Antioquia. Y en cuanto a los deportistas, ha sido muy bueno. Los deportistas han reaccionado muy bien a los entrenamientos, a las competencias, a la presión. Son niños muy competitivos, son niños muy juiciosos y el Club Sin Fronteras me ha apoyado demasiado todo este tiempo. Entonces pienso que los resultados han sido muy buenos. Pero cuando el profe llegó encontró un club consolidado, con muchas cosas por trabajar, lo encontró débil, que se ha fortalecido. ¿Cómo está el club? Bueno, siempre uno cree que las cosas están bien, pero siempre hay que mejorar. Siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo por corregir y a medida, en estas alturas todavía estamos en ese proceso. Cuando llegué había un muy buen grupo, sí habían cosas por mejorar, algunas falencias técnicas, pero todo era para mejorar y pienso que para eso me trajo el club, para hacer ese tipo de cosas. Es una de las ideas cuando se busca un entrenador, las cualidades, el perfil en que puede mejorar las condiciones de los muchachos. En este momento, por la pandemia, ahorita vamos a hablar más de eso, cómo han estado trabajando ustedes en el club, pero en cuanto a la conformación, cantidad de niños, categorías, ¿cómo está el club? ¿Qué categorías están en este momento trabajando? Bueno, en este momento nosotros tenemos en cuanto al club las 3 categorías, categoría menores, categoría transición y categoría mayores. Tenemos las tres categorías, ellos están entrenando, nosotros como Club Sin Fronteras no hemos parado pues a pesar de la pandemia, seguimos trabajando, seguimos entrenando, también tenemos el nivel de escuela, sí han habido pues deserciones de deportistas, en todas partes han habido, tengo conocimiento sobre eso, pero la gran mayoría de los deportistas, sobre todo los de nivel competitivo o pues de carreras de competencia, están ahí aún firmes. ¿Tiene el dato de pronto de cuántos alumnos tiene en este momento, cuántos patinadores? En este momento en carreras tenemos 25 deportistas que son los que están actualmente activos y entrenando día a día. 25 deportistas. Sí. Buena cantidad, digamos, de deportistas en el club. Pues la verdad, primero para hacer un club de un municipio es buena cantidad, ¿sí? Segundo, por la pandemia y por todo lo que está pasando, que tengamos 25 deportistas activos, pienso que es un muy buen grupo y sobre todo que son los deportistas que son nivel competitivo, entonces que era lo importante, sostenerlos y mantenerlos a ellos como para no perder lo que hemos ganado durante este año. Es que es un buen número para que sigan firmes en este tiempo que, digamos, las formas de entrenar cambiaron, pues claro. por la situación por la que estamos pasando. Sí, porque sobre todo son muchos factores. Primero, al niño le da pereza hacer ejercicio, ¿sí? No es fácil que el niño está en la casa viendo televisión, haciendo pereza.
se levante un momento a hacer ejercicio. Conectarse a un computador o que uno le envíe un plan y que él tenga que ejecutarlo solo es muy complicado. A ellos les gusta mucho que su entrenador esté ahí como para que los esté corrigiendo, como para que los esté regañando, pues como muchas cosas. Segundo, el factor económico, pues mucha gente se quedó sin trabajo, sin empleo y hay que seguir pagando pues las mensualidades de los clubes. Entonces ha sido como muy complicado la situación, pero gracias a Dios el club se une como familia, sabemos el proyecto que tenemos, sabemos lo que queremos, entonces pienso que todos estamos luchando como por mantenernos y continuar. Precisamente, profe, hay de las actividades que menciona usted que trabajan de forma virtual por lo que estamos viviendo. ¿Cómo corregir bien las situaciones cuando los muchachos tienen que hacer una cosa por video? ¿O simplemente están trabajando más como la parte física? Porque digamos es más fácil trabajar la parte física que de pronto la parte técnica, porque uno en un video, ¿cómo va a ser? Sí, bueno, nosotros turnamos los días. Cuando son días físicos, los niños no se conectan, ¿sí? Los niños salen... ¿Le queda la tarea al niño? Sí, le queda la tarea de ejercicios específicos que los niños ya saben, conocen y los saben ejecutar bien. Cuando son días técnicos, que es un ejercicio que nosotros llamamos la tabla, que es una simulación de que el niño patina sobre una tabla, entonces esos días sí hacemos conexión virtual para que podamos corregir, para que podamos hacer como aspectos más importantes y que yo estando ahí les pueda corregir cada uno de los ejercicios y podamos seguir pues con la técnica bien. Profe, es fundamental el apoyo de los padres en esta situación, en cualquiera de las situaciones, porque ellos son niños, antes de la pandemia, pero en este tiempo es muy fuerte, digamos, desde lo psicológico, lo que decía usted ahorita, que los niños no decaigan, que no desistan de entrenar por entrenar de esta manera. ¿Los padres ahí cómo están trabajando? Bueno, los papás es un pilar muy importante en cuanto al proceso de los niños en el deporte. Sí, como vos decías, no solo en el ámbito de que antes de la cuarentena, sino ahora también en la cuarentena. Para resaltar en esta cuarentena, uno siempre saca algo bueno y yo creo que lo bueno ha sido esa unión del papá con el deportista. En muchas conexiones los papás se hacen con el hijo y los dos toman la clase, vamos a salir a montar cicla, sale el deportista con el papá, vamos a salir a trotar, sale el deportista con el papá, entonces eso ha ayudado mucho a que como que esa unión entre papá e hijo sea más fuerte y sobre todo que el papá es el animador, el que apoya, el que anima, el que siempre está ahí, porque muchas veces uno no puede estar todo el tiempo con ellos. Sí. Y el papá es el que debe hacer esa parte fundamental de animar a su hijo a que se pare a entrenar, a que es el momento de hacerlo, a que terminen las series, a que lo acompañe en el momento del trabajo para que al menos el niño lo haga bien, porque muchas veces no nos engañamos pues que el niño aprende a multiplicar, entonces son 3 series y hace una y dice que ya hizo las 3, entonces necesita que alguien esté ahí como para que le cuente, para que lo anime, para que lo apoye, entonces el papá fundamental en este proceso. Es como en el colegio que los profesores le dicen a uno que cuando uno intenta hacer trampa, le está haciendo trampa al profesor, no, se está haciendo trampa, claro. Está haciendo trampa al mismo porque es por el beneficio de él. Bueno, profe, hemos llegado a nuestro reto. En el programa pasado yo hice el reto del salto de cuerda, no lo cumplí, era pues difícil. Yo lo había retado a que saltara 500 veces la cuerda. 196 hice porque la idea era me tropecé pues con la cuerda en los pies, hasta ahí llegué. 500 seguidos. Eran 500, hice 196, ahí paré. Hoy le toca el reto a Jessica, ¿le va a poner algún reto o le ponemos el reto, esa actividad física en casa? Bueno, abdominales o algo. Un reto un poco que es de patinaje, es durar 2 minutos en posición en la pared, recostarse contra la pared y estar sentado en el aire. Es un Son buen 2 reto. minutos. Está entendible, ¿cierto? Sí, ya me ubiqué, ya entendí el reto. Bueno, ahí le quedó el reto a Jessica y vamos a ver cómo le fue. Vamos a ver.
Bueno, entonces el reto que me puso nuestro invitado el día de hoy, Leonardo Celis, es hacer sentadilla isométrica por 2 minutos. Vamos a hacerla, vamos a ver cuánto aguanto. No sé si aguantaré los 2 minutos, pero vamos a intentarlo. Entonces vamos a la posición. Bueno, entonces ahí estaba el reto, hice el intento, traté de durar lo que más pude, ¿cierto? Entonces se hizo el intento y vamos a ver qué nuevos retos vienen acá en Cita con el Deporte. Bueno, ahí estuvo el reto, se hizo lo que se pudo, digamos, traté de aguantar lo que más pude, ¿cierto? Sí, esos retos son difíciles, no estamos acostumbrados pues como a mucha actividad Sí. física. Me imagino que el profe lo hace sin ningún problema, ¿o no? Bueno, sí, bueno, Lo dudó. Sí, no, sí. no, sino que eso, pues, hace tiempo lo hacíamos cuando era deportista, en momentos se hace con los deportistas, pero bueno, yo creo que el nivel de los deportistas y ellos son los que los hacen los 2 minutos como si nada, entonces Sí. para ellos es como si nada y pues para uno en parte sí le cuesta. ¿Va dejando usted de pronto de un lado el deporte o sigue de pronto encaminado o hace otras cosas, bicicleta o...? Sí, practico otro pues deporte, pero ya en bicicleta, salir a trotar, hacer las pesas, ya no tanto enfocado a los ejercicios de patinaje, que sí son bastante duros. Pero hay que mantener la forma. Claro. Continúa Sí, cuidándose. mantener. Hay que estar al menos un poquito fit delante de los deportistas. Claro, eso usted es el ejemplo que ellos siempre. tienen, entonces uno se basa en el ejemplo que tiene. Sí, claro, y más cuando uno les dice, vamos a hacer tantos saltos de cuerda y empiezan a alegar, profe, pero es que usted no los hace, profe, Ah, pero es que siempre. yo- entonces hay veces toca demostrarles que uno sí los puede hacer para que ellos se sigan animando. Que aprendan del ejemplo. Pasa Exacto. como muchos entrenadores de fútbol que uno va a suponer que también tienen que tener la forma, pero no, resulta que ya la barriga, ya van dejando pues como Tienen todas la esas forma del cosas al lado. balón. Hay otros que sí mantienen muy en forma, incluso hasta mejor que los, Sí, que los los mismos deportistas. deportistas. Bueno, profe, hablando de competencia, ahorita hablamos de lo de ustedes, sus triunfos. Antes de la pandemia, ¿cómo estaba el club? Supimos desde varios informes que compitieron en varios torneos, Copa Antioquia, Copas en Guarne, torneos en Ibagué. ¿Cómo fueron esos torneos ahí uno por uno? Bueno, al principio del año pudimos participar en algunos torneos, estuvimos en la Copa Antioquia de Menores y Transición, en un festival en Medellín, estuvimos en un festival de escuelas en Guarne y una Copa Antioquia de Mayores también en Guarne. Bueno, el balance hasta el momento había sido muy positivo. ¿Sí? Nos había ido muy bien en las carreras y lo que habíamos presupuestado para las carreras se nos dio. Estamos en los 3 primeros lugares de Copa Antioquia en categoría menores. Con la categoría mayores, ¿qué era lo importante? Tenemos una deportista que en este momento necesita puntos para ir al selectivo de Selección Antioquia. Gracias a Dios se consiguieron en Ibagué, en el Torneo Nacional de Mayores. Ella es María Alejandra. Sí. María Alejandra María Alejandra. Entonces, hasta el momento las cosas iban muy bien. El Festival de Escuela de Guarne, estuvimos con 5 deportistas. Los resultados fueron muy buenos, los deportistas quedaron muy contentos.
Hasta el momento el presupuesto iba bien, lo presupuestado iba bien, a lo que habíamos entrenado y a lo que nos habíamos tirado, pues las cosas iban por muy buen camino. Porque uno siempre ve que los que más compiten, Jessica también ha hecho muchas notas, cuando uno hace muchas notas de patinaje, los resultados, los que siempre salen o van a salir son como los más grandecitos, los de las categorías mayores. Los de las categorías inferiores también sean como esos fogueitos o a esas edades todavía no se les imparte como el competir, sino el aprender. No, desde el inicio hay festivales de escuela que son los niños más pequeños. Ellos salen a torneos, los menores que son la categoría de 7 a 10 años, en la Copa Antioquia que te dije que estábamos en Medellín. También salen mucho a competir. Pienso que son la categoría que más salen, más torneos tienen. Sí, es más, es muy gracioso porque nos pasó algo muy curioso. Antes de la cuarentena, es más, un jueves en la noche, un miércoles, perdón, en la noche, antes de iniciar la cuarentena, fue que prohibieron los eventos con más de 500 deportistas o con algo así. Sí, eventos de multitud. De multitud. Escenarios deportivos y cualquier tipo de... Eso fue el miércoles en la noche. Sí. Y el jueves a las 7 de la mañana teníamos vuelo para Bogotá, para un nacional de categoría menores. Era jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí quedamos. Hasta ahí llegó todo. Sí, muchos deportistas ya estaban en Medellín para viajar a Río Negro muy temprano para el torneo. Yo estaba listando la maleta cuando salió en la noticia que se cancelaba todos los eventos masivos y ahí quedó el torneo. Y ahí se paró todo. Sí, porque pues eso le cambió como que el mundo a mucha Sí, gente, es o sea, más- nos cambió la rutina que teníamos. Sí, claro, ¿no? Y muchos torneos, muchos eventos de los que se habían presupuestado, habíamos planeado, ahí quedamos con los tiquetes pagos, todo y esperar a que Aparte vuelvan. de este torneo, ¿cuáles otros, digamos, que ustedes tenían en mente como que por la situación se tuvieron que cancelar? A los 15 días siguientes teníamos campeonato nacional de mayores en Guarne, que también ya se había separado hotel, se había dado la Estaba todo voz, listo. estaba todo listo. Eran los torneos como más encima que teníamos y ahí se quedaron. Tenemos Un invitado un invitado más. en Cita con el Deporte, a los animales también les gusta Cita con el Deporte, ahí se relajó. Bueno, profe, de esos torneos, ¿han sabido algo? En el país todavía, pues como el tema deportivo está muy quieto, digamos, los profesionales o los de alto rendimiento tienen como ese permiso de actividades individuales, todo esto, estas cosas por ser precisamente alto rendimiento y que las competencias se avecinan. Pero entonces se les ha dicho de pronto algo a los clubes, una forma de entrenar o se tienen fechas. Para el fútbol tengo entendido que había algo pronosticado para agosto, pero en los otros deportes ¿se ha sabido algo? ¿Conoce algo usted? No, bueno, en realidad en cuanto a patinaje, aún no hemos tenido noticias sobre qué va a pasar, si este año continuamos, si este año hay torneos. Solo han como dado el permiso, creo que para las pistas, para deportistas de alto rendimiento. alto ¿sí? rendimiento. La Federación Colombiana de Patinaje sacó un listado de deportistas de los cuales ya pueden estar entrenando y pueden estar como haciendo uso de las pistas, pero digamos en el caso de nosotros que tenemos categorías pequeñitos, pues aún todavía no. En este momento lo único que podemos hacer es que ellos salgan a hacer su actividad física, ya no tan encerrados, sino al menos ya puedan salir a trotar, ya puedan salir a patinar en la misma calle, donde, pues de las unidades, a montar bicicleta, muy individual. Es como hasta el momento lo único que nosotros, digamos como club, teniendo categorías muy pequeños, es lo único que podemos hacer, realizar en este momento. Y Profe, esperar a ver qué sí, respuesta Jessica. se puede dar. Puede esperar como a la espera de qué respuesta puede dar, digamos, se puede dar a nivel nacional y local para poder... Sí, eso es retomar. como una incertidumbre muy grande porque uno no sabe qué puede pasar, si sí, si no. Igual nosotros en el club tratamos de tener como la esperanza de que todo va a mejorar, de que todo va a cambiar, porque si no los niños se van a bajonear, si no van a decir, ¿para qué estamos entrenando? ¿Para qué entreno si no van a haber carreras? Hasta los mismos papás pueden llegar a pensar eso. Entonces, eso hace parte también del trabajo que estamos haciendo en el club, porque el club no solo soy yo, es un equipo muy grande.
Sí, tenemos un psicólogo que es Cristian Guzmán, tenemos un preparador físico que es Pablo y tenemos un fisioterapeuta que es Pablo Uribe. Entonces, todos estamos aportando en este momento, aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes, como para que el niño no solo sea entrenar trabajo físico, sino que un día tenga su clase psicológica, un fortalecimiento mental, para que el niño no se aburra, para que el niño no desista de sus sueños, de lo que quiere lograr en el patinaje, para que de pronto no se vaya a deprimir, no se vaya a aburrir o tire la toalla, como decimos normalmente. El fisioterapeuta les está enseñando trabajos de estiramiento, trabajos diferentes, el preparador físico encargado del trabajo de los niños más grandecitos, y yo pues de la parte técnica de patinaje. Entonces, de la mano del presidente don Antonio, él se ha encargado de que todo esto funcione. Entonces ha sido un trabajo excelente en equipo que la verdad, gracias a Dios, nos ha dado resultado. Es muy complicado, es muy difícil porque no es lo mismo estar dentro de la pista y tú estar 2 horas diciendo, hey, vamos, sal, y es el ánimo, el gritar, el todo, a estar sentados en un computador y dando la clase. Y como te contaba, usted dice, bueno, vamos a hacer 100 abdominales, y llegó el niño chiquito en 10 segundos, profe, ya hice 100, y uno es como que, ya hizo las 100. Entonces, sí, entonces uno dice, están volando. Recuerden no multiplicar, hay que sumar. Entonces, las clases que uno programa para 1h30 se te van en 45 minutos. Y uno es como, por Dios, hay que seguir porque hay que completar pues como el horario de la clase. Entonces sí, ha sido un poco complicado, pero gracias a Dios las cosas han salido bien. Sí, hay que seguir y además como mantener esa motivación en los diferentes aspectos del entrenamiento y ahora de esas clases virtuales, ¿cierto? Sí, total. Profe, acá tenemos otra sección que se llama la embarrada y la jugada. Hoy tenemos embarrada. ¿Hoy tenemos qué? Hoy tenemos embarrada porque hay unas personas de patinaje que celebran antes de. Y el profe ha sido, yo creo que testigo de esas situaciones a nivel del país, mundiales, como me imagino que también pasa con los muchachos. Se confían y usted sabe que en el patinaje, si uno estira el pie, gana es la primera rueda, ¿cierto? Ese es el que mide, o la última del patín. En patinaje la primera rueda que pase. La primera rueda que pase es la que gana. Entonces vamos a ver unas embarradas de los que se confían y celebran antes de. Veamos. Entra Bolívar, acelera y por fuera va a entrar Antioquia. Sí, gana Antioquia. Sí, gana Antioquia. Gana Antioquia por Espacata. Entonces ahí vimos la embarrada, como decimos, tener en cuenta un poquito más de concentración y no celebrar antes de tiempo, ¿cierto, profe? Sí, claro. Los deportistas se dejan ganar de la emoción o no miran por el lado que deben ver y no ven al oponente y piensan que ya no viene nadie y celebran, y cuando se dan cuenta ya lo tienen encima y ahí está el error. Un segundo perdido, pierde. Sí, no, eso es cuestión de milésimas. Eso es un suspiro. Sí, eso es milésimas, porque imagínese, la rueda, puede usted tener ahí el pie o la rodilla, pero la otra rueda, eso muchas veces se va al fotofinish. Sí, ¿cierto? claro. Se llaman el fotofinish. La foto decide quién fue el que ganó. Bueno, uno de esos videos que mostramos fue de Selección Colombia, incluso salía hasta en una canción ya conocida por ahí. Ahora celebra mi hijo ahora, celebra antes de tiempo. Profe, ¿cómo es el invitado? Muy parchado. Muy parchado, ya. Número 1 aquí en Cita con el Deporte. Profe, vamos finalizando el programa y bueno, ya hablamos de lo que se viene, de lo que se espera, pero entonces veamos, de pronto seamos positivos, veamos las cosas de que va a pasar rápido todo esto y cómo se mentaliza el Club Sin Fronteras, suponiendo pues digamos que esto va a pasar rápido y que podemos trabajar. Bueno, lo más importante y lo que más deseamos en este momento
es que nos permitan volver a las pistas, ¿sí? Que podamos volver a patinar normalmente en el escenario, que podamos volver a hacer la actividad como normalmente la estábamos haciendo, que los deportistas puedan volver a verse con sus compañeros, con su equipo. Eso es lo que por ahora esperamos que suceda pronto, ¿sí? Es lo que más deseamos, lo que más queremos, esperemos que así sea y empezarnos a preparar para que en cualquier momento las ligas empezarán a tirar los torneos. Reactivan todo. Sí, entonces hay que estar listos. Gracias a Dios, como te contaba, el club no ha parado. Por parte de los directivos del club estuvieron en un compromiso muy grande de que esto no pasara. He tenido conocimiento de que algunos clubes se acabaron, muchos deportistas desistieron, entonces el club siempre ha sido, desde el momento que comenzó la cuarentena, los directivos del club, los padres de familia, deportistas y yo como entrenador, firmes de que esto al club no le puede pasar, entonces estamos ahí dándole todos los días como para continuar el proceso. Y es que es muy importante, profe, porque digamos, el club puede seguir conformado, ¿cierto? Pero digamos, si separaron las actividades, retomar la parte física es muy difícil, eso uno puede decir que hasta 2 meses de trabajo continuo para retomar un estado físico. Fuera de eso, la técnica siempre hay que estarlo entrenando. Entonces, el que digamos, como se dice por ahí, el que se durmió unos pantaloncillos, es muy difícil retomar. Y porque cuando uno piensa, como dice el profe, se retoman las actividades, entonces si usted no está preparado, no puede participar y entonces se le va alargando más todo. Bueno, profe, llegamos a la parte final de Cita con el Deporte. Eso se va corto, mucho por hablar. ¿Cómo se sintió? No, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio sobre todo al club para que los andinos conozcan el Club Sin Fronteras, para que conozcan lo que estamos haciendo y pues el sueño por el que estamos luchando y que el que quiera ser parte del club acá los esperamos. Muchas gracias a usted por haber estado en Cita con el Deporte, a la administración municipal por habernos prestado este escenario, la cancha del barrio Cori. Bueno, Jessica, en otra Cita con el Deporte nos vemos. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy y en próximas invitaciones que le hagamos, ¿cierto? Muchísimas gracias y siempre a la orden. Por acá estaremos. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a todos nuestros televidentes que nos estuvieron acompañando el día de hoy en nuestro programa. Chao. AUPAN, la televisión de los andinos.